Durante varios días seguidos, Emily intentó convencer a su esposo de no llevarla con él a la cena en casa de su jefe. Como si presintiera algo, se negaba rotundamente a pasar esa noche en la mansión de León. Lo más extraño era que ni siquiera ella misma podía explicar la razón de ese comportamiento. Había visto al jefe de su marido solo unas pocas veces, y a primera vista le había parecido una persona bastante reservada y cortés. Eso fue en la oficina, en una fiesta corporativa donde uno podía pasar desapercibido entre la multitud de invitados. Pero esta vez se trataba de una reunión íntima en casa, donde Emily no conocía a nadie. En general, no le gustaban ese tipo de eventos y, en todos los años de vida en común, solo había acompañado a Carl unas pocas veces. Para ella, era mucho más agradable pasar el tiempo con un buen libro o viendo una película, lo cual no le gustaba mucho a su esposo. «Pareces una anciana», le reprochó indignado al encontrarla con otro libro entre las manos. «A tu edad, las mujeres todavía se van de fiesta con sus maridos, y a ti no hay quien te saque de casa». Realmente, eran muy diferentes. A Carl le encantaban las reuniones, las fiestas ruidosas, las cenas con amigos. Emily no necesitaba nada de eso. Antes, su esposo aceptaba tranquilamente sus negativas a acompañarlo, pero esta vez fue tajante. Si el jefe dijo que todos deben venir con sus esposas, entonces tú también tienes que estar allí. Habían sido invitados a cenar en su casa de campo, y eso le parecía extraño a Emily. Su marido tenía buena reputación en la empresa, pero era la primera vez que iba a casa de su jefe. Pasó todo el día quejándose: «No tienes idea de lo difícil que es conseguir un ascenso en nuestra empresa. Estoy haciendo todo lo posible para que el jefe note mis méritos. Y justo ahora que me ha invitado a su mansión, ¿tú decides llevarle la contraria?». Por primera vez en mucho tiempo, incluso le levantó la voz. Se acabó la conversación. «Cueste lo que cueste, hoy voy a cenar con el jefe en su casa. Y eso significa que tú también vas. Estamos invitados los dos». León vivía solo, eso lo sabían todos los empleados, y evitaban hablar del tema. Según Carl, Emily sabía que el jefe había estado casado durante mucho tiempo y felizmente, pero después de que su esposa muriera en un accidente automovilístico, nunca volvió a casarse. Ya en el coche, su marido la advirtió: «Ni se te ocurra preguntar nada sobre su esposa, sobre su pasado ni nada parecido. Odia eso, se enciende como un fósforo y corta la conversación de inmediato». Emily asintió en silencio, observando los árboles que pasaban rápidamente por la ventana. En realidad, no entendía para qué iba allí ni de qué iba a hablar con una persona que, en esencia, no conocía. Una cosa era Carl, que podía conversar con su jefe sobre temas laborales. Pero ella. Sin embargo, Emily fue, con la esperanza de que esa noche terminara lo antes posible. En ese momento, una vez más, Emily lamentó profundamente que no tuvieran hijos. Habría sido una excusa perfecta para quedarse en casa. Cuánto había soñado con un bebé durante todos esos años. Se había sometido a todo tipo de exámenes, había probado tratamientos diversos. Lo más curioso era que los médicos no encontraban ningún problema serio de salud. Sin embargo, en los 7 años que llevaba casada con Carl, los hijos nunca llegaron. Su marido, por su parte, lo tomaba con total calma. «Si no hay niños, será por algo. Allá arriba saben mejor cuándo y a quién le hacen falta. Primero pongámonos en pie, construyamos una carrera, ganemos dinero, y después, si eso, vienen esos diablillos». Ella intentaba explicarle que nunca se gana todo el dinero del mundo,
y que también se puede avanzar profesionalmente con hijos. También le decía que el tiempo pasaba. Pero él solo se encogía de hombros, como si fuera cosa de hombres no darle importancia. A duras penas se contenía para no echarse a llorar. Incluso ahora, sentada en el coche, desvió la mirada para que Carl no notara las lágrimas en sus ojos. Últimamente, hablaba cada vez menos de ese tema con él. Todo cambió una noche, durante la cena, cuando Amo le propuso: Carl, ¿y si adoptamos un niño del orfanato? Ya vi algunas fotos en la página web. Hay unos tan lindos. Especialmente uno, Oliver. Se parece a ti de niño. Su suegra, que esa noche estaba de visita, reaccionó con entusiasmo. Oh, es verdad. Si todavía no tienen uno propio, adopten un pequeño. Una nietecita para alegrarme. Todas mis amigas ya tienen 3 o 4 nietos, y yo solo cuido bebés en sueños. Pero Carl interrumpió bruscamente. A ver, pongámonos de acuerdo de una vez, aquí no necesitamos hijos ajenos. Uno nuestro, sí, pero no ahora. Más adelante. ¿Es que no se puede ni comer tranquilo? Siempre hablando de pañales, baberos y ropa de bebé. Se levantó furioso y salió de la cocina, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar la vajilla en el armario. Después de eso, Emily y su suegra intentaron un par de veces retomar la conversación con cautela, pero Carl siempre respondía lo mismo. No es el momento. No tengo cabeza para eso. Por fin me va bien en el trabajo. Déjenme ocuparme de eso primero. Aunque para entonces, Emily ya empezaba a sospechar que no se trataba solo del trabajo. Carl llegaba cada vez más tarde, se tensaba cuando sonaba el teléfono y a menudo no contestaba. Luego se quejaba, de forma algo forzada. ¡Qué fastidio! Ni en casa puede tener uno paz. Como si no pudieran esperar hasta mañana. Después se iba a otra habitación y hablaba largo rato con alguien. Todo indicaba que tenía una amante. Pero Emily se negaba rotundamente a creerlo. Suspiró con tristeza, y Carl, como si hubiera adivinado en qué pensaba su esposa, dijo: Vamos, no te pongas así. Te sientas con nosotros, te tomas un par de copas de champán, y ya verás cómo te animas. Además, ya llegamos. Mira nada más cómo vive la gente. Señaló con la mano hacia adelante, donde detrás de una alta verja se alzaba una mansión de 3 pisos, con enormes ventanales hasta el suelo y un balcón elegante en el segundo nivel. Mientras iban llegando, Emily se había imaginado un castillo pomposo con molduras doradas, así que se sorprendió mucho al ver que, a pesar de su considerable tamaño, la casa del jefe resultaba acogedora y hasta con un aire hogareño. Y lo más curioso fue que esa impresión se mantuvo incluso después de que entraron. El propio León los recibió en la puerta y, sonriendo, dijo: Me alegra mucho que hayan llegado tan rápido. No se queden ahí, pasen, por favor. Besó la mano de Emily con una galantería que la hizo sonrojarse como una colegiala. Hacía tiempo que no la trataban con tanta cortesía. La última vez que Carl le había besado la mano, había sido en los primeros días de su noviazgo. ¿Me permite atenderla? La sacó de sus pensamientos la voz aterciopelada del anfitrión. Le ayudó a quitarse el abrigo y los invitó a pasar al salón, donde ya estaba puesta la mesa. No había ni molduras ni dorados como los que ella había imaginado. El salón era luminoso, amplio. En las paredes colgaban cuadros, en su mayoría con paisajes de callejones antiguos y ciudades viejas. León miró a sus invitados y sonrió. Bueno, propongo que comencemos con la cena.
Mi ama de llaves cocina de maravilla. Así aprovechamos para conversar. Además de ellos, había otras dos mujeres en la casa, algo mayores que Emily, vestidas con largos vestidos elegantes. En cuanto la vieron, la examinaron de pies a cabeza con mirada crítica. Emily, con su vestido celeste claro hasta las rodillas, parecía casi una chiquilla en comparación. Se notaba que los demás ya se conocían desde hacía tiempo, hablaban animadamente entre ellos. Emily, en cambio, se sentía fuera de lugar entre tantos rostros desconocidos. Tras presentar a todos, León los invitó a sentarse. A pesar de que era solo 5 o 6 años mayor que Emily y Carl, había en él una especie de sabiduría serena, una presencia imponente. Tal vez era por las suaves canas en sus sienes o por su voz tranquila y pausada. Las canas no lo envejecían, al contrario, le daban un aire noble. Sentada a la mesa, Emily lo observaba con discreción. Cuando él atrapó su mirada, León reaccionó con una expresión algo extraña, pero enseguida, como si nada, dijo con naturalidad: Bien, propongo el primer brindis. Por supuesto, por las damas encantadoras que tenemos esta noche con nosotros. Todos alzaron sus copas al instante, repitiendo sus palabras. Al ver que su marido también tomaba la suya, Emily le susurró con preocupación: Carl, estamos en coche. ¿Y cómo vamos a volver a casa? Pero él, forzando una sonrisa para los demás, también le susurró de vuelta: Deja de querer controlarme. Yo sabré qué hacer. Durante los primeros 10 minutos, la conversación no fluía muy bien, los hombres hablaban de sus problemas urgentes, temas laborales que no interesaban a nadie más. Pero entonces, el jefe, con un gesto exageradamente indignado, exclamó: ¿Pero qué es esto? En la mesa y hablando de trabajo. Mejor hablemos de lo que nos gusta, de nuestras pasiones. Por ejemplo, tú, Emily, ¿qué te interesa? No esperaba que se dirigieran a ella, así que se quedó un poco desconcertada y tardó en responder. Me gusta la poesía, la naturaleza. Caminar, por ejemplo, por el bosque en otoño. León, al oír esto, exclamó con entusiasmo: Maravilloso. A mí también me encantan los poemas. En especial, tengo debilidad por el buen y viejo siglo XIX. Y, para sorpresa de todos, el anfitrión recitó varios fragmentos de Pushkin. Lo hacía con tanta soltura, como si hubiese pasado toda su vida memorizando poesía. Después empezaron a compartir sus hobbies. Emily no pudo evitar notar lo interesante que resultaba León, comunicativo, con un gran sentido del humor. Cuando lo había visto por primera vez en la oficina, le había parecido un empresario serio, casi silencioso. Aquel día solo dio un breve discurso al inicio y luego pasó la velada entera con un vaso de jugo en la mano, sin hablar mucho. Pero ahora era todo lo contrario, sociable, relajado, como si en su ambiente doméstico fuera otra persona. Para su sorpresa, en menos de una hora, Emily ya se había olvidado por completo de que no quería venir. Le encantaba escuchar a León hablar. Solo había una cosa que la inquietaba ahora: su marido. Carl estaba bebiendo copa tras copa con cada uno de los invitados, diciendo tonterías cada vez más grandes. A Emily le daba vergüenza su comportamiento. Él no solía beber mucho, pero esta vez parecía haber perdido por completo el control. Por eso, acercándose un poco, le susurró: Carl, ¿ya no es suficiente? Él, también en voz baja, le respondió: Tengo que brindar con el jefe. Solo en un ambiente relajado se pueden resolver ciertos asuntitos.
Especialmente esos que tienen que ver con el ascenso, y añadió, ascenso, ¿entiendes? Tú eres mujer, pero ascender significa subir, ser más alto. Y eso es lo que quiero conseguir. Cuando ella volvió a insistir en cómo iban a regresar a casa si habían venido en coche, él simplemente se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Iremos en taxi. Y mañana vendré a recoger el coche. Tú mejor vete a leer unos poemitas con el jefe. A lo mejor hasta me ayudas a subir en la carrera, parece que a ustedes eso se les da bien. Él asintió con la cabeza hacia uno de los invitados, y Emily deseó desaparecer del bochorno que sintió por su comportamiento. Le desagradaba hablar con él en ese tono. Se apartó hacia la ventana. Cuánto deseaba en ese momento hacer la maleta y huir. Pero en ese instante escuchó la voz de León. ¿Y si nosotros, los hombres, jugamos una partida de cartas? Mientras las damas observan desde fuera. Creo que todos saben jugar. Y para que la cosa se ponga interesante, propongo jugar con apuestas, no por diversión. El anfitrión entornó los ojos con astucia y continuó. Ya saben, se puede apostar todo lo que tenga valor. Lo único importante, que no se repita. Y no necesariamente deben ser cosas de dinero. Entonces, ¿quién empieza? Uno de los invitados sacó un lujoso portapuros dorado, otro se quitó con orgullo un anillo macizo del dedo meñique. Lo que ocurrió después dejó a Emily en estado de shock. Carl, ya bastante bebido, decidió una vez más hacerse el valiente frente al jefe. Dio un paso al frente con una sonrisa arrogante y dijo: ¿Y por qué no? Estoy dispuesto a jugar. E incluso a apostar el tesoro más valioso que tengo, a mi esposa. Los invitados estallaron en carcajadas. Emily, pálida, solo pudo apretar más fuerte las manos contra el pecho, intentando no escuchar lo que pasaba. Si hubieran estado en la ciudad, de visita en alguna casa, habría hecho exactamente eso, simplemente escapar. Pero estando en ese complejo de cabañas, a bastante distancia de la ciudad, donde probablemente ni siquiera llegaba el transporte público, no se atrevió a hacerlo. Emily se quedó de pie, roja de vergüenza. Alguien bromeó con su esposo, y por alguna razón Emily estaba segura de que él pondría fin de inmediato a esa tontería. Pero todo ocurrió de una forma completamente distinta. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el jefe de repente dijo: «Vaya apuesta. Has ofrecido algo de mucho valor. Pero pensé, ¿por qué no jugar? Tú apuestas a tu encantadora Emily, entonces yo, una cantidad bastante considerable». Y luego, mirando de nuevo a Emily con una expresión que le encogió el corazón y detuvo el tiempo, añadió: «Pero tengo una condición. Entiendo perfectamente que tu esposa no tiene precio. Por eso, si pierdes, igual te entregaré toda la suma que he apostado. Pero Emily deberá vivir en mi casa durante un mes». Ella no podía creer lo que estaba ocurriendo. Una cosa era su esposo borracho. Pero ¿cómo era posible que León, que parecía completamente sobrio, aceptara semejante trato? Unos minutos antes, Emily había notado por casualidad que el anfitrión, mientras servía vino a todos los presentes, se llenaba su copa con jugo, indistinguible por su color del vino que ofrecía a los demás. Ahora, sobrio y lúcido, llevaba adelante esa transacción como si jugara un juego que solo él entendía. Emily intentó detener a su esposo, pero ya era imposible. Él sonrió con suficiencia. «Voy a ganar ahora mismo. Entonces tanto tú como el dinero serán nuestros». Guiñó un ojo sin que se supiera a quién exactamente y,
tambaleándose, se acercó a la mesa donde el anfitrión ya repartía las cartas. León, dejando de sonreír, dijo con total seriedad: Espero, Carl, que entiendas que una broma es una broma, pero las deudas de juego son sagradas. Así que el que pierda deberá entregar lo que ha apostado. Carl volvió a sonreír con desdén. No hace falta asustarme. Sé muy bien cómo va esto. Vamos, reparte ya. Ahora veremos quién se queda con deudas. Pero para mí también son sagradas la deuda y el honor. Durante toda la partida entre Carl y el jefe, reinó un silencio opresivo en la sala. Las mujeres permanecían inmóviles, con copas de vino en las manos, como si temieran beber, y de vez en cuando lanzaban miradas a Amelie. Los hombres rodeaban la mesa, observando el juego con tensión. Amelie temía siquiera imaginar cómo podía terminar todo eso. Sin saber qué hacer, permanecía en silencio a un lado. Pues eso es todo, oyó la voz de León. Sintió que el corazón se le detenía. Desde el primer segundo supo, su esposo había perdido. Todos los presentes la miraron con tal compasión, que todo quedó claro al instante. Mirando hacia la mesa, vio los ojos aterrados de su marido. Era como si suplicara clemencia. Por un momento, incluso le pareció que se había sobrado. Al notar su estado, el jefe, como para tranquilizarlo, le tendió un grueso fajo de billetes. Tal como acordamos, el dinero es tuyo. Pero tu esposa deberá empezar a vivir en mi casa a partir de mañana. Al ver la expresión de asombro en el rostro de Amelie, él continuó con total calma. Pero por favor, amigos. Claro que no habrá nada íntimo. Simplemente, Amelie podrá elegir por sí misma qué papel quiere tener en mi casa, puede ser doncella, asistente o simplemente una invitada. Lo importante es que no me sienta solo dentro de estas paredes. Amelie miró a su esposo. Pero Carl, al parecer, ya no pensaba en nada más que en la considerable suma de dinero que acababa de recibir. Acariciando con satisfacción el grueso fajo, dijo: León es un hombre bastante decente. ¿Qué te cuesta? Quédate aquí el tiempo que sea necesario. La casa es grande, hay muchas habitaciones. Por un tiempo podrás jugar a ser una rica. Y por ese dinero, no te hará daño. Podía esperar cualquier cosa de él, menos eso. Resultaba que ni siquiera lo había pensado, simplemente la había vendido a su jefe, sin considerar su opinión. Como si fuera un objeto. En cuestión de minutos. Sus ojos brillaban, estaba claro que no renunciaría al dinero por nada del mundo. Carl casi temblaba de emoción mientras regresaban en taxi. Amelie intentaba hacerlo entrar en razón. ¿Tú entiendes lo que hiciste? Le reclamaba con indignación. Me vendiste. ¿Y ahora qué? Pero Carl volvió a sonreír satisfecho y agitó la bolsa de dinero delante de ella. Ay, ya cálmate. No pasa nada. Vivirás en una mansión, ayudarás al jefe con algo. Lean esos poemitas juntos un par de noches. Si ya se te daba bien. ¿Y si empieza a propasarse? Gritó casi Amelie. Pero a su esposo parecía no importarle en absoluto. Solo hizo un gesto despreocupado con la mano y se quedó mirando por la ventana. Ya cerca de casa, Carl, como si quisiera justificarse, murmuró: Pero entiéndelo, nunca ganaremos ese dinero nosotros mismos. Y se presentó esta oportunidad. Puedo iniciar mi propio negocio. Todo eso le parecía a Amelie un sueño ajeno, de esos raros, confusos, que al despertar uno cree haber vivido otra vida. Solo que no era un sueño.
Ya de madrugada, tomando la decisión de rendirse y, como se dice, dejarse llevar por la corriente, logró dormir unas pocas horas. La mañana siguiente fue la más aterradora de toda su vida. Le esperaba lo desconocido. Por primera vez, quizás por no querer otra pelea, Carl salió a trabajar más temprano de lo habitual. Emily, tras hacer su maleta, llamó un taxi y partió hacia el complejo de cabañas. Ya durante la noche, mientras reflexionaba sobre toda la situación, había sentido el deseo de negarse a participar en todo aquello. Que Carl se las arregle solo con sus deudas. Pero luego, por alguna razón, Emily cambió de opinión, quizás por lástima hacia su esposo, o tal vez por rabia y resentimiento. Sin embargo, decidió arriesgarse con aquella aventura. León, que no había acompañado al invitado derrotado, la recibió con una sonrisa amistosa y, de forma inesperada, propuso: ¿qué te parece si empezamos con un café y desayunamos juntos? Así nos conocemos un poco mejor y luego te muestro la casa y la habitación donde te vas a instalar. Lo dijo con tanta calma y amabilidad que Emily se sintió un poco más tranquila. Al llenar las tazas con una bebida aromática, el anfitrión las puso sobre la mesa y, sentándose frente a ella, dijo: si no te importa, pasemos al tú directamente. Y sin esperar respuesta, continuó enseguida: no quiero ocultarte nada, prefiero contarte todo desde el principio. Tal vez así puedas entenderme mejor. No organicé todo esto por casualidad. Tu Carl mencionó alguna vez que eres enfermera de formación y, bueno, supuse que aún. Emily se quedó quieta, sin atreverse a moverse, sin entender a dónde quería llegar León. Al ver la sorpresa en sus ojos, él continuó con tristeza: lo que pasa es que estoy gravemente enfermo, y lo más probable es que ya no tenga cura. Nadie lo sabe aún, ni mis amigos, ni mucho menos en la oficina. Ya te imaginarás que si eso se llega a saber, todos empezarían a repartirse el poder. Tras dar un sorbo, volvió a hablar, a dividir zonas de influencia, propiedades, todo lo que se pueda. La gente es así, dispuesta a enterrarte en vida sin siquiera mirar si aún respiras. Mientras conversaban, Emily se dio cuenta de que ya no le aterraba tanto la idea de vivir bajo el mismo techo con ese hombre. León le mostró todos los documentos médicos. Tal vez no todo estuviera perdido. Los médicos dicen que necesito una operación, pero yo me niego categóricamente. Lo que tenga que ser, será. Así que pronto, me reuniré con mi Wendy. Emily no pudo contenerse y exclamó con indignación: ¿pero cómo puedes tratarte así? ¿Así nomás, rendirse sin luchar? Por favor. Si los médicos dicen que hay una posibilidad, entonces hay que intentarlo. Te lo digo yo como profesional. Al ver la mirada sorprendida del anfitrión, añadió: trabajé medio año como enfermera, pero algo sí que entiendo. Aunque, nunca pensé que me diera tanto miedo la sangre, se dio cuenta de eso demasiado tarde. No había vuelta atrás. Así es. Ahora mi diploma está en la estantería del armario, y yo estoy detrás del mostrador vendiendo todo. León sonrió. Sabes, por alguna razón, en cuanto te vi, supe que podía confiar en ti. En realidad, podrías no haberlo hecho, no encubriendo las travesuras de tu marido. Así que tuve suerte, y ahora por un tiempo al menos tendré un médico de confianza. Tomándola de la mano y mirándola a los ojos, dijo en voz baja: te prometo que me comportaré de manera muy adecuada. No te haré daño de ninguna manera, ni por nada. Vamos, te mostraré la habitación donde vas a vivir. ¿Te importa hacer algunas tareas en la casa? Si no quieres,
Haz todo lo que consideres necesario. Al entrar en la pequeña y luminosa habitación, Emily se sentó en la cama, quedando a solas con sus pensamientos. Tenía miedo de admitirlo ante sí misma, pero con cada minuto le gustaba más este hombre. Había algo en Leon que le hacía querer estar cerca de él en todo momento. Con él se sentía bien, tranquila. Estaba dispuesta a escuchar su voz aterciopelada sin parar, pero de inmediato rechazaba esos pensamientos y se puso a organizar las cosas que había traído. Le sorprendía lo rápido que este hombre había logrado ganarse su confianza. Como si tuviera algún tipo de magia, logró disipar todas sus dudas y temores. Ese día, Leon no le dio la oportunidad de conocerlo mejor en casa, fue un paseo conjunto por el bosque. Parece que esto es lo que te gusta, igual que a mí. Ahora vamos a reunir todo lo necesario y vamos a un hermoso bosque de abedules cerca de aquí. Durante varias horas pasearon, dejando caer las hojas amarillas y rojas con cada paso, leyéndose poemas favoritos. Por primera vez en muchos años, Emily se sintió libre y ligera, como una niña sin problemas ni preocupaciones. El día, como por arte de magia, resultó cálido y soleado. Tras ponerse la chaqueta, se acomodaron en un pequeño prado, donde bebieron té del termo y charlaron como viejos amigos sobre todo tipo de cosas. En ese momento, Emily sintió que conocía a este hombre desde hacía mucho tiempo. Cambiaban de tema con facilidad, convenciéndose mutuamente de que tenían mucho en común. A Leon le gustaba, al igual que a ella, esquiar en invierno y nadar en el agua fresca de algún río en verano. También leían casi los mismos libros y se comprometieron a ver varias películas que eran queridas para ambos. Emily deseaba que este maravilloso día no terminara, pero solo suspiró con tristeza. Qué pena, hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Gracias por este día. En respuesta, León se acercó y le miró a los ojos. Puedes vivir en mi casa todo el tiempo que quieras. Y yo haré todo lo posible para que no te arrepientas de ninguno de estos días. Luego fue la cena, durante la cual continuaron hablando sobre temas completamente diferentes, como si no pudieran dejar de hablar. León resultó ser un excelente narrador, alguien que había viajado mucho y que compartía sus impresiones con gusto, mientras Emily lo escuchaba con interés, imaginando esos lugares y bellezas. Esa noche no podía conciliar el sueño. Ante sus ojos se sucedían imágenes del día que había pasado con León y escuchaba su voz. Por mucho que Emily tratara de apartar esos pensamientos, pronto se dio cuenta de que se había enamorado de este hombre desde el primer día. De inmediato. Ella comprendió que quería tener una vida familiar como esa y una persona como él a su lado. Ese día no se parecía a ninguno de los días que había vivido con Carl. Ahora le parecía que vivían de una manera equivocada, sin interesarse por la vida y los intereses del otro. Desde ese día, Emily conocía más a León, y cada vez le costaba más separarse de él. Carl no había llamado ni una sola vez. Y cuando ella le llamó, respondió de manera fría. Mira, ahora estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer. Llamemos más tarde. En ese momento, Emily escuchó una voz femenina cerca de él, pero ni siquiera tuvo tiempo de preguntar dónde estaba ni con quién, cuando su esposo colgó. Fue doloroso hasta las lágrimas, que, después de haberse comportado así con ella, Carl ni siquiera se hubiera interesado por saber cómo se había acomodado en la casa de un extraño, aunque durante este tiempo Leon había dejado de ser para ella un extraño. Por primera vez en su vida, había encontrado un alma gemela, sin que entre ellos existiera ninguna cercanía. Simplemente les resultaba interesante estar juntos. Emily entendía perfectamente que entre ellos no podía haber una relación seria,
pero no podía evitarlo. Pensaba en él cada minuto. Él al principio se resistió, pero después de unos días inesperadamente aceptó. Sabes, tal vez valga la pena luchar. Después de todo, ahora tengo a una asistente como siempre cerca, dijo él. Emily se sonrojó, apartó la mirada, pero en su interior se sintió feliz de que él estuviera dispuesto a seguir los procedimientos necesarios para su tratamiento. Precisamente esa mañana, cuando iban a ir a la clínica, Leon se sintió mal. Al levantarse de la mesa, inesperadamente perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. Emily corrió hacia él de inmediato, liberó su garganta y al mismo tiempo trató de buscar su pulso. Recordando todo lo que había aprendido en la escuela, enseguida supo que se trataba de un paro cardíaco. Emily sabía lo que debía hacer en esa situación y comenzó a realizarle la reanimación cardiopulmonar. De repente, sintió débiles pulsaciones en el pecho de Leon. Las lágrimas caían por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. Inmediatamente llamó a la ambulancia, y solo cuando los médicos llegaron, suspiró aliviada. Para su sorpresa, ese mismo día, su marido llamó. Lo que comenzó a decir la dejó en shock. Carl, casi me muero, dijo ella. La secretaria se chismeó que supuestamente me trajiste de vuelta del más allá. ¡Qué tonta eres! Te das cuenta de que si se muere, nombrarán a otro, y espero que de ese pueda conseguir un ascenso más rápido. Gritó su esposo. Emily casi quiso colgar el teléfono, pero su marido no se calmaba y continuó insistiendo. Espero que la próxima vez, cuando él esté a punto de morir, no pienses en él, sino en mi salvación. Espero que me hayas entendido. Parece que Emily conocía bien a su marido. Pero últimamente, él la estaba sorprendiendo cada vez más con sus acciones. Primero la había puesto en juego, luego estaba dispuesto a desear la muerte de una persona por su carrera. Cada vez le costaba más querer regresar. Después de todo lo que había pasado, no sabía cómo seguir viviendo con ese hombre. De él ahora podía esperar cualquier cosa. Era claro que, por su propio bienestar, el marido no se detendría ante nada. Parecía que todo el mundo a su alrededor y todas las personas le debían algo, y solo Emily no quería vivir así. Además de todo eso, comenzó a sospechar cada vez más que su marido tenía a otra. Pero cada vez que trataba de hablar de ello, él respondía de inmediato. ¡Qué tonterías! Mejor fíjate en ti misma. Te andas con ese millonario, seguro que hasta pasas la noche en su habitación. Emily hervía de indignación. Tenía ganas de recordarle a su esposo por qué estaba en casa de León, pero sabía que hablar de eso era inútil. Él no se sentía culpable en absoluto. Desde el día en que León fue ingresado en el hospital después de su ataque, Emily comenzó a visitarlo todos los días. Al principio, su estado no mejoraba, y ella estaba muy preocupada de que no hubiera mejoría. Pero una mañana, al abrir la puerta de la habitación, vio el rostro sonriente de León. Estaba aún bastante débil, pero al verla, sonrió inmediatamente. No fue en vano que te dejé en mi casa. Ya me dijeron que, si no fuera por ti, yo no estaría aquí, dijo León en voz baja. Baja la voz, no puedes emocionarte. Dijo Emily, conteniendo las lágrimas, y añadió, cómo me asustaste. Casi me muero yo también. Ese día Emily corrió al hospital y pasó casi todo el día con León hasta el cierre del hospital. En uno de esos días, él le dijo inesperadamente. Siéntate más cerca, por favor, quiero hablar contigo. Resulta que no tengo a nadie más, excepto a ti, a quien quisiera dejarle mi testamento. Así es la vida, tú me salvaste,
me trajiste de vuelta a la vida. Pero, bueno, en el futuro puede pasar cualquier cosa. He invitado a un notario para mañana, quiero dejarte mi empresa. Eres una mujer inteligente y fuerte, decide qué hacer con ella. Después de escucharle, Emily inmediatamente, con tono firme, dijo: Ni quiero escuchar nada al respecto. Te vas a recuperar y seguirás dirigiendo tu empresa. No quiero semejante riqueza. Y tampoco entiendo nada de eso, así que considera esto una negativa oficial, dijo Emily. León sonrió y, tomándola de la mano, le dijo dulcemente: No te alteres, mira cómo te pusiste. Él hizo como si el tema estuviera cerrado, pero al día siguiente, aún antes de que Emily llegara, se reunió con el notario y firmó todos los documentos necesarios. Cuando ella llegó, le entregó el expediente con el formulario del testamento. Perdona, no te escuché, pero realmente no tengo otra opción, dijo él. La noticia de que Emily participaría en la gestión de la empresa se extendió rápidamente. Carol no fue una excepción, y ahora la recibía cada noche con flores, rodeándola de un cuidado y cariño extraordinarios. Sin embargo, para ese momento, Emily ya estaba casi segura de que se divorciaría, aunque decidió no hablar de ello aún. Parecía que ya no la sorprendería ninguna de las acciones de su marido, pero lo que él propuso pronto fue demasiado. Se acercó a ella y dijo: Espero que no hayas olvidado que soy tu marido y que realmente necesito un ascenso. Y dado que pronto serás la jefa de la empresa, creo que ese mismo día recibiré un nuevo puesto. ¿Verdad? Después de una pausa, añadió en un tono conspiratorio, un poco más bajo. Estaba pensando, ¿y si le haces una pequeña inyección al jefe? Para ayudarle a llegar al cielo sin dolor, y tú tomas su puesto más rápido. Emily no podía creer que, después de vivir tantos años con él, recién ahora descubriera lo bajo que podía llegar a ser. Estaba sugiriendo prácticamente asesinar a León, el hombre que Emily había llegado a amar con todo su corazón. «Vete al diablo», exclamó indignada, lanzando el ramo de flores que él le había dado. Ni siquiera podía pensar que algo le pudiera pasar a León, no permitía que se le ocurriera que podría desaparecer. León estaba mejorando, aunque lentamente, pero los médicos aún no daban garantías. Emily siempre lo esperaba y se alegraba como una niña cuando él aparecía. Ya no puedo más aquí, codo a codo. ¿Cuánto más? Decía León con falsa indignación y añadía: solo por ti acepto sufrir aquí. Qué agradable es saber que te preocupas por mí. Emily, al notar que él no estaba como de costumbre, le preguntó asustada: ¿Ha pasado algo? Sentándose al borde de la cama, puso su palma sobre la suya. Durante unos minutos él guardó silencio, como si estuviera buscando las palabras, y luego dijo: Es algo importante. He estado pensando mucho y he decidido contártelo. Hay un secreto que me atormenta desde hace muchos años. La cosa es que mi esposa y yo no pudimos tener hijos. Con la madre sustituta, encontramos a una mujer dispuesta a darnos esa dicha. Pero después todo salió mal. Primero mi esposa murió, y luego, unos meses después, cuando se acercaba el momento de los partos con Galina, ella se negó a entregar a los niños. En ese momento, Emily pensó que León tenía lágrimas en los ojos. Nunca lo había visto así. Girando el rostro, él continuó sin mirarla. Verás, después de la muerte de mi esposa no me importaba nada. Yo mismo no quería vivir. Y cuando me recuperé un poco, decidí averiguar qué pasó con los gemelos. Sí, íbamos a tener gemelos. Y resulta que Galina murió en el parto.
Los chicos fueron dados a un orfanato. Leon, no debes preocuparte. Tal vez podamos hablar de esto más tarde, cuando te hayas recuperado por completo, dijo Emily, como si temiera que él no la escuchara. Caroline, temiendo que ella no lo escuchara, empezó a hablar rápidamente. No, tengo que contártelo ahora. Perdóname, pero no puedo seguir viviendo con esto. Necesito encontrar a esos chicos, realmente lo deseo mucho. Cuando nacieron, no sé si fue miedo o si me asusté, pero no los busqué. En ese momento no quería vivir. Y encima, tenía que preocuparme por la vida de otras personas. Amo le escuchaba y no sabía cómo ayudarle en esa situación. Esperó a que León se callara y luego le dijo en voz baja. No te prometo nada, pero puedo intentarlo, si ellos son tan importantes para ti. En ese momento, detrás de ella, se oyó una voz dolorosamente familiar. ¡Qué cuadro, como pintado al óleo!, dijo Carl con una sonrisa desagradable en el rostro. La amante sufriente está sentada a los pies del enfermo. ¿Qué tal? ¿Te sientes bien con él? Emily estaba a punto de matarlo en ese momento, lo detestaba tanto. Acercándose a él, casi susurró. ¿Qué haces aquí? Lárgate de aquí si no quieres que llame a seguridad. Mirando descontenta a su jefe, Amo le gritó. Carl, un poco sorprendido pero sin perder su dignidad, salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Emily se giró hacia Leonie, asustada, dijo. Creo que él oyó nuestra conversación. Me preocupo por ti, él podría hacer cualquier cosa. León, tomando su mano y besándola, dijo. No te preocupes, nosotros también sabemos defendernos, todo estará bien. Toda la noche Emily soñó con Carl infiltrándose en la habitación y tratando de estrangular a León mientras dormía. Estaba lista para correr al departamento, pero al acercarse a la puerta, notó que estaba entreabierta. Eso le pareció raro, porque normalmente las enfermeras siempre cerraban la puerta para evitar corrientes de aire. Al acercarse más, oyó la voz de Carl. Así que, mientras sigues vivo y al mando, escribe una promoción para mí, o todo lo que supe ayer lo haré público. Si no, me veré obligado a ayudarte a ir al otro mundo. Emily ya estaba a punto de irrumpir en la habitación, pero tan pronto como escuchó la voz completamente tranquila de León, él dijo. No intentes asustarme, toda nuestra conversación está grabada en mi grabadora. Te conozco demasiado bien. Por eso estaba seguro de que, después de que te echaran ayer, volverías a intentarlo. Ya sabes lo que pueden significar esas amenazas. En ese momento, Emily oyó ruido en el pasillo, y rápidamente llegó una enfermera, que inmediatamente llamó a seguridad. Carl fue literalmente expulsado de la unidad, advirtiéndole que si volvía a aparecer, lo entregarían a la policía. Carl la miró con tal odio que ella sintió un escalofrío por dentro. No mucho tiempo atrás, ella podría haber dicho que su esposo era capaz de cualquier cosa. Al día siguiente, hacia la tarde, su teléfono sonó. Al ver que era Carl, no quería contestar, pero él insistió, llamando una y otra vez. Tan pronto como contestó, él empezó a gritar histéricamente. ¿Entonces qué? ¿Conseguiste lo que querías? Alégrate, me despidieron. Tu León llamó a la oficina y en media hora me echaron a la calle. Pues bien, ahora me tendrás que mantener. Emily, sin saber de dónde sacó la fuerza, lo interrumpió bruscamente. Basta de gritarme. Que te mantengan tus amantes. Sé todo sobre ellas. Mañana pongo la demanda de divorcio y no me llames más. No te puedo ver.
Colgó el teléfono, y al haber dicho todo lo que pensaba, se sintió tan aliviada que casi quería dar vueltas o saltar de alegría. Emily sonrió y, con esa sonrisa feliz, entró en la habitación de León. ¿Qué alegría es esa?, preguntó él, sorprendido, sonriendo en respuesta. Ella le guiñó un ojo con astucia y respondió: finalmente ocurrió lo que tanto me costó decidir. Acabo de mandar a mi esposo al diablo. Mañana pongo la demanda de divorcio. Tras estas palabras, León la miró con una ternura especial y, al intentar sentarse en la cama, dijo en tono misterioso: entonces, pronto serás completamente libre, y yo, quizás, ahora sí me atreva con la operación. Después de todo, tengo una razón para vivir. Emily se alegró tanto de que finalmente hubiera decidido someterse a la operación que se lanzó a su cuello y lo besó en la mejilla. Al darse cuenta de lo que hacía, intentó separarse, pero León ya la apretaba fuerte contra él. Me quedaría así contigo, sin dejarte ir nunca, susurró, y Emily, feliz, se acurrucó más cerca de él. La preparación para la operación duró casi una semana. Ella estaba muy nerviosa, pero, al mismo tiempo, se dedicaba a buscar a los gemelos. No fue tan difícil, en su área solo había unos pocos orfanatos, y, para su alegría, nadie había adoptado a los niños. Sabiendo que León no debía preocuparse, no le dijo que ya había encontrado a los chicos. Al mismo tiempo, empezó a informarse sobre cómo podía gestionar la custodia de los niños y qué tan fácil sería para León mudarse. Él solo se reía y explicaba que lo hablarían dentro de unas semanas. A esas alturas, ya tenía una idea bastante clara de los temas que se trataban en las reuniones. De alguna manera, Caro descubrió en qué días ella estaba en la oficina y apareció allí, intentando montar un escándalo. Emily ya había formalizado el divorcio para ese momento, pero eso no lo detuvo. Cada vez venía bastante borracho. Después de que lo despidieran, Caro cambió drásticamente. De ser un apuesto hombre con traje elegante, se convirtió en un alcohólico perdido, desarreglado, con ropa arrugada que Emily nunca había visto antes. Parecía otra persona. Al llegar a la oficina, gritaba: «¡Maldita! Me arruinaste la vida. Vendida. Tú eres la culpable de todo». León, al saber de los arrebatos de Carl, le dijo, consciente de que podría ser peligroso: «Si se te lanza, esto es lo que haremos, desde mañana tendrás seguridad. Y no digas nada. Me necesitas mucho». A Emily le agradó escuchar eso, saber que ahora había alguien dispuesto a defenderla, alguien que se preocupaba por ella. León seguía en el hospital, pero los médicos daban pronósticos positivos. Emily, estando en el hospital y ocupada buscando a los gemelos, conoció a los chicos, Ben y Tom. Ni siquiera podía imaginar que los dejaría entre esas paredes. Los chicos eran muy parecidos físicamente, pero completamente diferentes en temperamento. Ben siempre era serio, y cuando hacía preguntas, Emily a veces no sabía cómo responder rápidamente. Era gracioso ver cómo Ben, con una expresión inteligente, levantaba a su hermano caído y decía: «¿Qué harías sin mí? Levántate, vamos, torbellino». Cuando el estado de León se estabilizó más o menos, Emily decidió presentarle a los niños. Al acercarse a la habitación, dudó un poco, sintiendo indecisión. «¿Sabes?», preguntó Ben, «¿quién está ahí?». Emily acarició la cabeza de los chicos y respondió suavemente: «Ahora les voy a presentar a su papá. Pero, por favor, no hagan ruido, estamos en el hospital y tenemos que ser tranquilos». Abrió la puerta, empujó suavemente a los hermanos hacia la habitación,
y cuando entró ella misma, dijo en voz baja: «Bueno, chicos, conozcan a su papá León. Y estos son tus hijos». León parecía no entender lo que estaba pasando o no podía creer lo que ocurría. Miraba de uno a otro chico, luego se levantó un poco y, extendiendo las manos, con la voz temblorosa de emoción, dijo: «Chicos, mis chicos, vengan a mí». Ellos corrieron inmediatamente hacia él y se abrazaron con fuerza. León la miró a Emily con tanto agradecimiento que su corazón se apretó. Cuando la abrazó, Emily, él susurró: «Ni siquiera sabes lo que has hecho por mí». Ella sonrió en respuesta, poniendo a Thomas, que había corrido hacia ella, en sus piernas, y dijo: «No es para tanto, cuando tenga todos los documentos de la tutela». «Bueno, si tú no te opones. Entonces ya hablaremos. No vamos a dejar a los chicos en el orfanato». Ahora que tenían a los niños, León, de manera inesperada, dijo: «Creo que a estos chicos tan maravillosos les hace falta una mamá tan maravillosa. ¿Qué opinan, chicos?». Los gemelos se apretaron a Emily desde ambos lados, y Ben, de repente, dijo: «No necesitamos a otra, nosotros ya tenemos a mamá Emily». Ella los abrazó con fuerza, mientras lloraba silenciosamente de felicidad y alegría. Quería escuchar eso una y otra vez. León pasó su mano cálida por su rostro. «Entiendo que esto debería hacerse en otro momento y en otro lugar, pero tengo tanto miedo de perderte, que quiero pedirte que seas mi esposa ahora, aquí mismo. ¿Te casarías conmigo?». 6 meses después, finalmente se casaron. Ya no podían esperar. Después de todo, Emily ya comenzaba a mostrar su barriguita de embarazada.